hoy y la próxima reunión hablar sobre la última parte de nuestra materia, que es un tema que tampoco lo van a encontrar en general en los programas, yo no lo he visto, de derecho constitucional o derecho constitucional económico, pero que lo hablé con el titular de cátedra de incorporarlo hace muchos años, ¿no? Que se trata de los fideicomisos públicos, ¿sí? Básicamente, les mentiría si dijera que todo el gasto público se operativiza a través del presupuesto, digamos, la ley de administración financiera y demás. Hay grandes sumas del presupuesto que se ejecutan a través de unas figuras relativamente nuevas. Digo nuevas porque empiezan en el año 1995, 96 a verse, pero que son cada vez más importantes, que tienen que ver con la constitución de fideicomisos públicos, ¿no? Es menos conocido, son instrumentos que se utilizan muchas veces para escaparle al derecho administrativo, para decir, bueno, el derecho administrativo nos somete a una situación de mucho procedimiento, de mucho tiempo, necesitamos ejecutar, y de esta manera se encuentra un vehículo, esa sería un poco la frase que vamos a escuchar, un vehículo para concentrar fondos en algo muy específico, como una obra pública, una inversión pública, sin que afecte de alguna manera el funcionamiento normal del Estado con sus problemas burocráticos, ¿no? Con esto es una breve introducción. Yo les quiero comentar que para poder comprender un fideicomiso público, primero deberíamos comprender qué es un fideicomiso, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes lo deben haber visto en derecho civil, derecho comercial, etcétera, pero como sé que no en todos los casos esto se explicita, digamos, dentro de las materias, o porque no llegamos, o por alguna razón, prefiero hacer una introducción en dos aspectos. Por un lado, los fideicomisos comunes y después los fideicomisos financieros, que serían más o menos la base de los fideicomisos públicos. De paso, vemos algunas cosas que me parecen interesantes y divertidas, que conozcan. Bien, ¿cómo es que empiezo a trabajar el tema de los fideicomisos? Yo trabajaba en un banco de inversión y una vez vienen empresarios con legisladores de una provincia del centro del país, yo creo que era Santa Fe, no me acuerdo bien, había muchos empresarios, después les fue muy bien a esos empresarios, salen por la tele, todo, fue un momento muy duro, año 2003 por ahí. Entonces, me dice el presidente del banco, atendelos vos porque yo no voy a poder, qué sé yo, bueno, repito, había legisladores, me parecía que había que atenderlo bien, pusimos medialunas, cafecitos, jugos, etcétera, y empezamos a charlar, ¿no? Además, a los 45 minutos de la charla, la cosa empezamos a entrar en confianza todos, y todos pedían un fideicomiso, querían hacer un fideicomiso para la industria metalúrgica de esa provincia, que tenían los galpones, tenían las máquinas, que decían empezó a crecer mucho el tema de la exportación de soja. Miren de qué estoy hablando, ¿no? Cuando había arrancado de nuevo todo en el 2003. Entonces, que era muy prometedor. Bueno, cuando entramos en confianza, uno para la reunión y me dice, discúlpeme, después de hablar de fideicomiso, todo durante más o menos 40 años, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, ya ahí agarramos un pizarrón y empezamos a ver, ¿no? Porque claro, se había puesto como de moda la palabra. Entonces dije, bueno, sería bueno de alguna manera difundir qué es esta figura, etcétera, ¿no? Fideicomiso es una figura que entró muy tarde al derecho nacional. Esto es así porque los civilistas siempre, sabemos que hay una devoción por Vélez Sarsfield, ¿no? De alguna manera notaron, y era cierto que Vélez Sarsfield entendía que la figura debía ser tratada con mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de este vehículo, de esta figura jurídica, podía ser una fuente de evasión fiscal, de desapoderamiento de los deudores, etc. Entonces, esta figura que tiene un auge muy importante, si bien nace en el derecho romano,
por otras razones tiene un desarrollo importante en derecho anglosajón, o sea, otra tradición jurídica que no es la nuestra, comienza a desarrollarse en Estados Unidos también y de alguna manera derrama sobre países con mucha vinculación con las inversiones extranjeras estadounidenses, que no somos nosotros. Estamos hablando de Centroamérica, México, Colombia, Ecuador, Venezuela. ¿No? Son esos países donde tuvieron una gran influencia del negocio entendido por empresas norteamericanas. Fíjense que hasta juegan al béisbol, cosa que acá no jugamos. Bueno, los tipos tienen ahí sus ligas. Acá yo vivo en Lanús, acá hace un tiempo tenemos una liga de béisbol, no entiendo qué hacen, pero bueno, están ahí. Una cosa rara. Bien, el fideicomiso llega a esos países hacia 1920, o sea, bastante tiempo anterior, y tiene un desarrollo muy vinculado al derecho anglosajón. Entonces, yo para intentar de alguna manera explicar esta figura, es una figura muy compleja, es una figura compleja, ¿por qué? Porque al venir del derecho anglosajón, digamos, el trust, el equity, como le llaman ellos, tiene algunas particularidades que no tienen nuestros contratos, ¿no? Una de las particularidades que ustedes van a notar, tanto si van al exterior o si les toca analizarlo acá, es que son contratos muy detallados, 150 páginas de cláusulas. Van a haber muchas medidas de seguridad, garantías, deberes de una parte, deber de la otra. Van a haber mucho detalle en ese tipo de contratos, ¿sí? Por eso es un tipo de contrato complejo, ¿sí? Entonces, para intentar explicar ese tipo de contrato, yo tomé un trabajo, un capítulo de Camerini, que yo se los envié, ¿sí? Yo les voy a pedir que lo lean con cuidado ese artículo, porque pues, si bien es muy claro, a mí me encanta cómo está hecho antes de la reforma del Código Civil y Comercial. Entonces, mírenlo muy por arriba, pero tiene muy buenos ejemplos. Sí me gustaría, para entender la figura, cómo se desarrolló en el derecho romano y que, repito, lo trae tenuemente Vélez Sarsfield a nuestro derecho y después queda como dormido. Básicamente ustedes sabrán que en el derecho romano la creación del derecho era una creación de los pretores, lo que hacían la veces de jueces, ¿no? Una persona iba con un problema, el pretor lo analizaba y a partir de ahí, si veía que se repetían muchos casos similares, comenzaba a darle una forma jurídica y decir, bueno, acá tenemos un problema, tuvieron la ventaja de escribir mucho, de explicitarlo, de ver los casos concretos. Entonces se fue construyendo y básicamente el lema era, tráiganme un derecho y yo le daré una acción. Contrariamente a lo que ustedes van a ver que es el tedioso trabajo de abogado actual, donde cada uno de ustedes le van a tener un problema y va a buscar una acción para plantear en el juzgado. Salvo que no encuentren nada, le metan un amparo, un innovar, pero es poco lo que podemos crear en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las acciones están muy estipuladas, muy reglamentadas, hay un código de procedimiento. Entonces, estas personas no tenían ese problema, entonces iban creando acciones garantías para proteger de lo que entendían que era derecho, pues también estaba en una nebulosa. ¿Cómo fue que se forma este contrato de fiducia, que significa contrato de confianza? Un ejemplo, sabemos que eran pueblos guerreros, los romanos, iban de a golpe, decían, bueno, vamos a conquistar tal lugar o vamos a defender tal cosa. Las personas pudientes que tenían una familia, un campito, un terreno, miren el caso, la película está muy impresionante en El Gladiador, donde él sueña con volver a tocar el trigo, ¿se acuerdan? ¿No? Volver con la familia, los nenes, todo. Bueno, ese ejemplo del general, guerrero, capitán, con alguna propiedad, generaba este problema, que la persona sabía que se iba a ir lejos, y no sabía si iba a volver. Entonces quedaba preocupado.
Entonces, ¿qué hacía? Tomaba al mejor amigo, a una persona de confianza. Recuerden que las mujeres no tenían los derechos, lo tuvieron realmente hace poco tiempo, los derechos plenos. Entonces, en ese momento la mujer no tenía la capacidad de administrar bienes y demás. Estas personas tomaban al mejor amigo, decían, bueno, mira, yo me voy a la guerra, quizá muera. Entonces, se formulaba una suerte de contrato bajo condición, ¿sí? La condición era, cuidame el campito, trabajalo, pintá las paredes, deja todo bien, de lo que produzca quédate con una parte, la otra que ayudá a mantener a mi familia. Si yo vuelvo, me devolvés todos los productos como venía. Si yo no vuelvo, cuando cumpla mi hijo tal, Casio tanto, 18 años, le entregan, es el beneficiario. ¿Me comprenden? Esta era un poco la idea. Había alguien de confianza que te administraba los bienes, los cuidaba. Si llegaba, si estaba todo bien en producción, si no llegaba, hasta que se cumpla la condición del hijo, papá, se le devolvían, se le entregaban al beneficiario los bienes. Entonces, acá notamos tres partes claras de este contrato, ¿sí? Hay un fiduciante, hay un fiduciario que es el que administra en confianza y hay un beneficiario que es el hijito que cumple bajo la condición, se le va a entregar. Este es el núcleo del razonamiento. ¿Qué pasaba en la práctica? Pasaba que el guerrero felizmente volvía y cuando llegaba, el amigo de la vida se había quedado con la esposa, los hijos, todo. Entonces había que ir que moría y el hijo se daba cuenta que cumplía 18 años y nunca le transfería. Y dice, mirá que tu papá le dejó. Bueno, entonces el hijo iba, el pretor decía, miren, yo sé que hubo un contrato, pim, pam, pam. Entonces se crea la acción reivindicatoria, de alguna manera, fiduciaria. Una garantía de que cumplía la situación, el fiduciario cumpliera la manda. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué notamos en este tipo de convenio? ¿No? Básicamente estas tres partes. Yo las puse acá en el pizarrón, no sé si lo ven. Fiduciante, fiduciario, lo voy a acercar un poquito. Ahí, fiduciario, beneficiario, y abajo dice fideicomisario, acá, fideicomisario. Para que no se hagan lío, repito, no, no es nuestra, de alguna manera esto lo deberían haber visto en otro lado, pero me gustaría repasarlo, ¿no? Esta situación de la confusión entre el beneficiario y el fideicomisario. En realidad es lo mismo, solo que el fideicomisario es quien, una vez que termina el fideicomiso, que tiene un plazo máximo de 30 años, una vez que ese fideicomiso termina, va a ser quien finalmente se quede con los bienes. Supongamos que el beneficiario ya cobró su parte y que no le interesa nada más, bueno, le va a quedar a esa persona que lo llamamos fideicomisario. Pero básicamente es un beneficiario. Al final del camino, para que no se hagan lío cuando lean la norma, después hay mucha teoría atrás, tenemos esto. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Qué pasaba si el guerrero no volvía de la guerra? Bueno, ahí se esperaba que se cumpla la condición, ¿sí? Una de ellas era que el hijo cumpliera 18 años. Entonces lo sigue manteniendo. Le comunicaba, mirá, el general murió, el coronel murió. Bueno, perfecto. ¿Cuántos años tiene el pibe? 18 años. Bueno, le faltan 8. Mientras sigue trabajando, produciendo y al final, cuando se cumple la condición de los 18, le transmite los bienes, ¿sí? Pero pasan muchas cosas en el medio. En el medio Profesor, a mí no vean. me quedó muy claro lo del beneficiario y lo del fideicomisario. A veces es la misma persona y a veces es dos personas distintas. Exactamente, a veces es la misma persona, pero podría ser el mismo fiduciario. Una vez que volvió, que se cumplió, bueno, dice, bueno, quedaron estos bienes, bueno, a lo último se lo queda. O podría ser el mismo fiduciante, de alguna manera podría ser cualquiera. Esto, yo no quiero que se hagan lío porque corrieron ríos de tinta sobre esa diferencia. Pero como está puesto en la ley ahora, está claro que es el fideicomisario es el último de todo. Finalmente, una vez que cobraron todo, y podrían coincidir con cada uno de ellos. Es como quien dice, se liquidó, es al que le queda una vez liquidado.
eso. No se hagan más lío que eso. Lo importante acá es que hay, en primer lugar, 3 partes, ¿sí? En segundo lugar, hay confianza. Tiene que haber una confianza, que ustedes me dirán, ¿yo cómo hago cómo se maneja eso de la confianza? Bueno, lo vamos a ver en unos minutos, porque efectivamente hoy la confianza es una confianza reforzada por las regulaciones. Es decir, bueno, no cualquiera en determinado fideicomiso puede ser fiduciario. Bien. Otra cosa que vamos a ver, hay instrucciones. El fiduciante otorga al fiduciario un conjunto de instrucciones sobre lo que puede hacer con esos bienes. Sin embargo, las atribuciones del fiduciario son amplísimas. El fiduciante podría entregarle casas, muebles, plata, etcétera, y si no está aclarado dentro de las instrucciones, podría vender las casas, ¿me comprenden? Tiene un amplio poder de administración ese fiduciario. ¿Por qué? Porque va a trabajar en confianza para que todo resulte dentro de lo pedido dentro del contrato. O sea, repito, tenemos confianza, tenemos instrucciones, se debe trabajar dentro de esas instrucciones, y después también otra cosa, otra particularidad que vamos a encontrar en este tipo de contratos es la obligatoriedad de rendir cuentas. Periódicamente el fiduciario tiene que rendirle cuentas al fiduciante, decirle, bueno, yo con lo bien está funcionando esto, hay un balance, hay esta particularidad que puede ser revisada de tal manera de controlarlo, revocarle el poder, poner a otro, etc. Por otro lado, es una tarea que por regla se paga. O sea que el fiduciario no hace este trabajo gratis a menos que esté expresamente estipulado. Y con el producto de esos bienes, con lo que las cosechas, etc., paga todo para el mantenimiento, para el mejor mantenimiento, y tiene que sacar de ahí los resultados de de su trabajo, ¿sí? Entonces también se presume que no es gratuito, que es un trabajo oneroso. Podría suceder que se firmara que no, que solo se pagan los gastos y no hay, pero tiene que estar explícito, ¿sí? Bien, ahora vamos a las particularidades modernas de este tipo de contrato, que es lo que lo han hecho enormemente atractivo, ¿sí? Y es precisamente que separa este contrato los bienes de todos los patrimonios de las partes intervinientes. ¿Qué significa esto? Que el fideicomiso, una vez constituido, no se confunde con las propiedades del fiduciante, la propiedad del fiduciario, ni del beneficiario. ¿Qué significa esto? Que se hace otro patrimonio de afectación durante toda la duración de este contrato. ¿Por qué lo hace esto atractivo? En primer lugar, porque no puede ser atacado por acreedores de las partes. Sí puede ser atacado por acreedores del mismo fideicomiso, porque a partir de que se conforma un patrimonio, puede suceder que, digo para que veamos el grado de difusión desde que se inició de la primera ley hacia el año 94, digamos que regula este fideicomiso, prácticamente todos los edificios de Puerto Madero y de Capital Federal y de Gran Buenos Aires se construyen bajo esta figura. O sea, es una figura muy activa, muy importante, para que esté marginalmente en los programas de derecho, etc. ¿Me comprenden? Es muy importante. Entonces, lo atractivo es que supongamos que el fiduciario está administrando la construcción de un edificio y es atacado por la construcción de otro edificio, no puede ir contra este patrimonio. ¿Me comprenden? Ahora bien, si en el medio de la construcción uno de los trabajadores se cae, no digo que se muera, pero se rompe las piernas
y hay que pagarle una indemnización. Si no tiene el seguro, efectivamente lo tiene que pagar el fideicomiso. Digamos, no es que es totalmente inmune el fideicomiso, no es que pueda hacer cualquier cosa, no. Por sus propias obligaciones responde. Para eso tiene que contratar seguro de variada naturaleza. ¿Por qué? Porque finalmente está administrando un patrimonio que en algún momento se lo tiene que pasar a un conjunto de beneficiarios o un beneficiario o al fideicomisario cuando se termine todo. ¿Se comprende este concepto? Bien. ¿Preguntas? Doctor Maffei, yo tengo una Sí, consulta. Marina. Sí. A mí me surge una cuestión con esto de que responde por el acreedor, pero si los bienes del fideicomiso no pueden, ¿cómo se dice?, pagar la totalidad de la deuda, ¿qué se hace luego? No me queda la duda, si en caso de que los bienes no lleguen a alcanzar. Bien, bueno, este es un problema. Cuando los bienes no llegan a alcanzar, no alcanzan. Es como si fuera una sociedad anónima. ¿Está? La única manera de ir contra el patrimonio fuera del fideicomiso es en aquellos casos en los cuales haya habido fraude abierto, o sea, cuando uno está por quebrar y se empiezan a sacar los bienes, bueno, todas esas cosas que entran dentro del periodo de sospecha. No me voy a meter en esto, pero saben, periodo de sospecha, recuerden cuando vieron quiebras, concursos, etcétera. Bueno, mientras todo haya sido hecho de buena fe, es como si fuera una responsabilidad limitada ahí. Pero tiene esto un problema muy grave, Marina, y es el siguiente, que las personas que van a tener derechos sobre... A ver. Sí, acá me dice los fideicomisos no se concursan ni quiebran o se liquida. O sea, no se aplica la ley de concursos y quiebras, está claro. En realidad hay una liquidación de ese fideicomiso. Es como si fueran los bancos que no entran dentro de ese sistema. Acá, repito, una vez que se termina el dinero, bueno, el problema es complejo porque mucha gente va a tener créditos, etcétera. Bueno, sí, van a decir algo. Listo. No, pensé que iban a decir algo. Bueno, este es un problema. Es un problema con inflación, es un problema, por ejemplo, hay acá en Avellaneda un caso muy impresionante en el cual se hicieron unas 1000 viviendas, un plan de 1000 viviendas a través de un sistema de fideicomisos y efectivamente se dejaron de construir porque no dio supongo que quiero pensar bien, que no hubo ni estafa ni nada, pero en realidad quedaron 5 moles paradas porque no hay, se acabó el giro para poder seguir construyéndola. Lo vimos en momentos de crisis, lo vamos a ver esto, que de golpe se paran las obras y nunca más se siguen, se acabó el dinero. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Por qué se utiliza y es muy atractivo para proyectos de inversión privada, pública, de muchos años? ¿Por qué esta campana de cristal que lo cubre, mientras digamos, el fiduciario administre esto bien, con seguros, con toda una cantidad de cosas que permita que el negocio, si tiene un problema, responda a través de un mecanismo que no lo termine dejando sin financiamiento? Si está bien calculado, son proyectos que nada los puede detener. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasaba antes con los edificios es que aparecía un propietario de otra cosa a la empresa constructora, le metía un embargo y separaba todo. ¿Me comprende? Separaban no solo el edificio que estaba en cuestión, sino todo lo que la constructora estaban haciendo. Entonces, esto para grandes obras de infraestructura, un dique, una obra hidroeléctrica, etcétera, bueno, todo esto es muy, vamos a llamarlo así, es una protección importante para garantizar que la obra termine, hace que las obras sean más económicas, porque no hay esa cobertura que tienen los proveedores de decir, a ver si pasa tal cosa, por si acaso le pasa un precio más alto. ¿Me comprende? Entonces, bueno, todo esto son ventajas ineludibles que fueron muy visualizadas por los inversores desde un principio, y esto tuvo
uno tiene una utilización realmente muy importante, y en cuanto a la cantidad de dinero que circula por medio de esos mecanismos es fenomenal. ¿Me comprenden? Por supuesto que la inflación, la inestabilidad, todo eso conspira contra este tipo de figuras, pero también le da seguridad ante esos problemas. Bien, dudas, comentarios. Una cuestión que me parece importante destacar es que son contratos enormemente flexibles, ¿sí? Es muy difícil decir, bueno, voy a estudiar fideicomiso. A ustedes les va a pasar cuando se reciban, que van a ver, por ejemplo, el libro que es 1001 modelos de contratos, ¿no? Bueno, entonces uno va sacando cuando empieza y le copia las partes y lo llena con los datos de las partes y ya está. Bueno, en el caso del fideicomiso eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada uno vamos a encontrar que tienen particularidades. ¿Me comprenden? Se ajustan muy bien a las situaciones que de alguna forma se van presentando en los casos concretos. Por eso los contratos vamos a ver que son diferentes, son largos, tienen muchas cláusulas que se van ajustando a la situación concreta. Y eso también es una ventaja. Exige un trabajo mucho mayor por parte de los abogados, los expertos en finanzas, etcétera, porque tienen que ajustarlo a cada caso particular. Repito, hay modelos, pero esta flexibilidad para mí es una característica muy importante de este tipo de contratos. ¿Sí? Bien, acá tenemos un poco lo que sería lo general de todo fideicomiso, ¿sí? Me interesa que se comprenda el núcleo del problema. ¿Por qué? Porque una vez que esto lo vamos a ver en la práctica, vamos a ver que se va a ir acompañando por un montón de otras cosas. Van a aparecer especialistas técnicos en auditoría. ¿Para qué? Para calcular bien las cuotas de cada cosa. Van a aparecer compañías de seguro, van a aparecer bancos, van a aparecer bancos que dan el préstamo y que después le prestan a la gente que compra las casitas. Vamos a empezar a ver expertos impositivos. ¿Por qué? Porque esto es un impositivo particular que también lo hace bastante atractivo, como veremos en un momento. Entonces, vamos a ver que todo eso se va complicando hasta hacerse una cosa bastante incomprensible. Entonces, por eso me interesa que ustedes conozcan el centro. Es decir, bueno, lo mínimo que tienen que tener para descubrir si estamos frente a eso o no es lo que acabamos de ver, ¿no? Yo, cuando estábamos en clase, decía un poco, cuando yo era joven, había un plato en los restaurantes muy popular, llamaba la Suprema Maryland, no sé si existe todavía, ¿no? Que venía una Suprema gigante en una bandeja que tenía arveja, huevo frito, panceta frita, banana frita, una cosa que hoy es un horror desde el punto de vista del gourmet, digamos, ¿no? Pero era así, a nosotros nos encantaba, íbamos, nos juntábamos 3 o 4 y le dábamos a eso. Bueno, era como una comida muy especial, pero uno no sabía qué estaba comiendo. En un momento vos no sabés si era comida milanesa, comía huevo frito, porque era todo un gran lío de cosas. Bueno, esto, lo que tenemos que buscar es finalmente, ¿qué es? Es una suprema, es un fideicomiso, es esto. Todo lo demás acompaña y a veces confunde, pero en realidad la carne es básicamente lo central, es estas 3 partes que las tenemos que encontrar, las tenemos que buscar. Muchas veces en lo complejo nos perdemos, 150 páginas, bueno, y es muy difícil encontrar esto que les estoy diciendo. Entonces, lo importante es comprender esta particularidad que es como una suerte de contrato, obligación bajo condición, ¿se acuerdan cuando vieron obligaciones? Bajo condiciones temporales, de que sucedan hechos, etcétera, con rendición de cuenta, por un tiempo determinado, etcétera. Sería como una cadena de contratos, en uno solo. ¿Bien? Bueno, ¿dudas, comentarios? Vamos a mirar
lo vamos a encontrar esto en el nuevo Código Civil y Comercial, a partir, del... Bueno, sabíamos que Abel Serfin... 1666. Sí, vieron que Abel Serfin les decía que no le gustaba mucho, le pusieron hasta el número 666, ¿no? Como diciendo, bueno, tampoco nos gusta mucho, un mensaje al más allá. Bueno, la cuestión es que a partir de ahí vamos a ver la regulación, primero del fideicomiso general, y después vamos a ver uno que es lo que se llama el fideicomiso financiero. Voy a hacer un repaso rápido del 1666. Dice, la definición: hay un contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario que se designa en el contrato y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Repito, esta es la particularidad que le dije entre beneficiario y fideicomisario. ¿Qué debe contener el contrato? O sea, condiciones de validez, ¿no? La individualización de los bienes. ¿Qué le vamos a transmitir? ¿Qué le va a dar el fiduciante al fiduciario? Dice, la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados. Por ejemplo, en el caso de los edificios, puede ser que seguramente se van a ir incorporando a los bienes las cuotas que paguen mensualmente los que en el futuro van a comprar esos departamentos. Entonces eso se incorpora también directamente al patrimonio del fondo fiduciario. Dice, el plazo o condición a que se sujeta la propiedad, también lo vimos. La identificación del beneficiario o la manera de determinarlo. El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario. Ven que es el que aparece al final de todos. Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlos si cesa. Estos, de la A a la F, son condiciones mínimas que tiene que reunir todo fideicomiso, ¿no? Bueno, dice el plazo condición no más de 30 años. Después hay situaciones, lo vamos a pasar directamente. Particularidades. Si se incorpora un bien inmueble o registrable, se debe ir al registro de propiedad y anotar como transferencia fiduciaria. Entonces, de tal forma que si otra persona, un tercero, va y lo quiere hacer un informe de dominio, se va a encontrar con que ese bien tiene esa particularidad. ¿En qué artículo está esto, esta última parte? 169. En 1669, perdón. 1669. Bien. 1670. Pueden ser objeto de fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el comercio, incluso universalidades, o sea, sabemos lo que son, ¿no? Herencia y demás. Pero no pueden ser las herencias futuras. ¿Por qué? Por esta particularidad de la identificación. Bueno, después están los sujetos. Profe, una consulta. Dale. ¿Las herencias comunes sí pueden ser objeto del contrato? Sí. Ah, perfecto. Es Gracias, más, profe. se ha utilizado mucho, la gente, digamos, con dinero, lo utiliza mucho esto. Principalmente en el periodo en el que hay la propiedad está indivisa. Es decir, son muchos bienes y demás, se le entrega en propiedad fiduciaria mientras se toman las decisiones. No sé si lo habrán hecho los de Entre Ríos, todo el escándalo que tuvimos hace una semana, pero bueno, es una buena manera de evitar las peleas, ¿no? De alguna manera se entrega a una organización fiduciaria que los administre y cuando se terminen de poner de acuerdo va haciendo la partición. Entonces es una forma en que los bienes no se deterioren y demás. Beneficiario. Bueno, puede ser una persona humana o jurídica, que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. Déjeme ver, Pueden ser beneficiarios el fiduciante, el fiduciario y el fideicomisario. Esta frase fue origen
de grandes, repito, libros, tratados sobre si podían o no serlo. Bueno, como en la práctica se enmascaraban las cosas, finalmente la ley lo reconoce, todos pueden ser. Bien. Lo único que hay que tener claro es, y cuidado en las instrucciones, que el fiduciante, si finalmente es beneficiario también, no actúe de alguna en beneficio propio, se convierte en contra de los otros. Hay que tomar ahí medidas ¿cómo se llama esto? De rendición de cuentas. Bien. Dice el fideicomisario, la persona a quien se transmite la propiedad y concluir el fideicomiso. Punto. Quédese con esa idea. El fiduciario es la estrella de todo esto, digamos, el que va a estar en el centro de todo. Solo, dice, puede ser cualquier persona humana o jurídica. Todos nosotros podríamos serlo. Pero, solo pueden ofrecerse al público, para actuar como fiduciario, las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales, sujetas a la disposición de la ley de entidades financieras. Y las personas jurídicas que autoriza el organismo de contralor, que sería la CNB. O sea, solamente bancos autorizados por el Banco Central, instituciones autorizadas por el Banco Central o por la Comisión Nacional de Valores podrían ofrecerse al público como fiduciarios. Ustedes me dirán, bueno, es un privilegio, y sí, en realidad se supone que como están sujetos a un control muy estricto, en realidad esa confianza es una confianza regulada. ¿Me comprenden? Ahora, nada impediría que un amigo nuestro, etcétera, nos diga, vos sos abogado, te recibiste en la UBA, confío en fideicomiso todas las bienes de la herencia de mi tata, que tiene tantos kilómetros de campo, digamos, hectáreas. Eso estaría bueno para arrancar, pero podría suceder y ustedes podrían ser fiduciarios también. Bien. Pauta de actuación sobre el fiduciario debe cumplir con las obligaciones impuestas por la ley y por el contrato con prudencia y diligencia del buen hombre de negocio, que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Dos elementos. El buen hombre de negocio que ustedes vieron en derecho comercial, más la confianza. Esta situación. Bien. Rendición de cuenta. La rendición de cuenta puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante o por el fideicomisario, en su caso, conforme a esta ley. Dispensas prohibidas. El contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuenta. Artículo 1676. Yo voy rápido. Reembolso de los gastos, 1677. La retribución. Regla general se retribuye. ¿Sí? Pasamos de largo estas cuestiones y vamos a una parte que sí tiene su importancia, que tiene que ver con los efectos del fideicomiso, ¿sí? De todos los fideicomisos. Y hay algo que también fue enormemente discutido al principio cuando surge la primera ley, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, pero le voy a dar un pequeño comentario sobre la primera ley. La primera ley, la situación de los fondos parecidos a los fideicomisos ya existieron en nuestro país a través de los warrants, que son mecanismos utilizados en el sector agrario, los fondos comunes de inversión. Había cosas que se parecían mucho a el fideicomiso. De hecho, hoy funcionan más como fideicomisos. Ahora, esta resistencia de los civilistas por admitir un tratamiento del negocio fiduciario como en Estados Unidos, Inglaterra, en la mayoría de los países más del norte de Sudamérica, provocaba realmente una gran resistencia para la aprobación de algo que regulara esto. Finalmente se regula a través de una ley, ya ni me acuerdo el número, que en realidad estaba como enmascarada, era Ley de Fomento de la Vivienda, vieron un nombre que tenía poco que ver con el fideicomiso, no fue como que le pusieron un nombre atractivo, pero en realidad era la regulación de fideicomiso, ¿sí? Y esa ley tenía muchos problemas, tenía varias cuestiones que no habían podido definir, yo creo que fue muy negociada, y yo creo que bueno, repito, dio lugares a debates, a discusiones, etcétera, congresos sobre el tema,
Y yo creo que la ley nueva del Código Civil y Comercial recogió toda esa experiencia y de alguna manera nos evitó un montón de precisiones y debates que hacían esto muy engorroso, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ustedes vean lo de Camerini y traten de pasar de largo la cuestión, porque él se refiere a la anterior ley, ¿no? ¿Qué es lo que decía en ese momento? Que la propiedad se transfería al fideicomiso en algo que denominaban como propiedad imperfecta, como con limitaciones, etc. Hoy la ley ya la llama propiedad o dominio fiduciario, que la distingue del dominio imperfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir la ley? Dice, para el dominio fiduciario se utiliza todas las normas del dominio, de la otra parte del Código Civil, del dominio imperfecto, pero en especial las cláusulas del dominio fiduciario, que van a estar relatadas en de la propiedad fiduciaria, en esta sección tercera, el artículo 1682 en adelante. Dice, sobre los bienes fideicomisados se constituye una propiedad fiduciaria, regida por la disposición de este capítulo. Efecto frente al tercero, el carácter fiduciario de la propiedad tiene efecto frente al tercero desde el momento en que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes respectivos. Lo que les dije de la registración, como propiedad fiduciaria, etc. Después dice la registración, lo pasamos, excepto estipulación en contrario del contrato, el fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria de los frutos y producto de los bienes fideicomitidos. ¿Ven? Acá es algo más que la propiedad imperfecta, el dominio imperfecto, porque a medida que va produciendo, entra dentro del fiduciario los frutos y productos de los bienes que adquiera con esos frutos y productos o por su relación real, O sea, es muy amplio lo que la propiedad que adquiere. Si no quieren eso, hay que ponerlo en el contrato. ¿Me comprenden? Se estipula en el contrato, bueno, los frutos se van a tener este tratamiento, las ganancias este otro tratamiento. 1680. Eso sería que todo lo que produce el fideicomiso se incorpora al fideicomiso, como que se va agrandando la cantidad de bienes que incorpora. Exactamente. Dice 1685, patrimonio separado. Los bienes fideicomisarios constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario, es lo que dijimos. Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar seguro contra la responsabilidad civil, todos los riesgos. ¿Por qué? Porque ahí sí es responsable de lo que suceda con esos bienes. Después vienen todas las garantías de la acción de los acreedores. Los bienes fideicomisarios quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco pueden agregar los bienes fideicomisarios los acreedores del fiduciante, todo, es decir, la campana de protección de todos estos bienes. Artículo 1668, actos de disposición y gravámenes. El fiduciario puede disponer o gravar los bienes fideicomisarios cuando lo requieran los fines del fideicomiso. Muy amplio esto. Sin que sea necesario el consentimiento del fiduciante, del beneficiario fideicomisario. Fíjense la amplitud de las atribuciones que tiene el fiduciario. Por supuesto, después va a tener que demostrar que estaba dentro de los fines, que fue para cumplir, y que no había ninguna cláusula con los mandatos que se violara con esto. Pero lo que esto significa que como principio general, la propiedad del fiduciario pasa con una gran amplitud. ¿Se comprende? Fíjense la posibilidad. Bien, dudas hasta acá, yo pararía esta parte del fideicomiso común, vamos a llamarlo así, acá. Y ya entraríamos, lean los artículos, mi recomendación es que con la explicación que estamos dando ahora, más la lectura de la ley, digamos, del Código Civil y Comercial, estaríamos. Está bueno. Perdón. Sebastián. ¿Puede repetir ese último artículo que leyó? Porque no lo entendí lo que estaba diciendo. Y estoy leyendo el artículo. El fiduciario puede disponer o gravar los bienes fideicomisarios cuando lo requieran los fines del fideicomiso sin que sea necesario el consentimiento del fiduciante, del fiduciario
o del fideicomisario, ¿sí? O sea, muy amplia la... Sería como dispone, que no los puede vender, pero dispone de esa forma. Lo vende, lo graba. Dispone. Exacto, Ok. exactamente. Solo que el comprador se va a encontrar con una nota, cuando haga el estudio de dominio, el escribano, etcétera, que dice, pertenece a un fideicomiso, pero después está en él arriesgarse o no. ¿Está? Porque el poder de disposición es pleno y lo hace de buena fe. ¿Se comprende? No necesita dar conocimiento de lo que lo quiere hacer ni de que lo Siempre, hizo. Si ya lo hizo, también exactamente, hay que pero avisar. lo va a informar, porque tiene que rendir cuentas. ¿Sí? Ok. Acá la clave, ¿dónde va a estar? Va a estar en que, por ejemplo, puede suceder que dentro de las instrucciones se dijo, este bien no se puede vender. Queda dentro y se sigue cuidando, produciendo, etc. ¿Se comprende? Es muy A mí me interesante la generó figura. una duda, ¿quiénes pueden ser fiduciarios? ¿Solamente el Banco Central y la CNB o se puede No. colocar a otra persona? No. Solamente personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central, ¿sí? Para determinados fideicomisos que se ofrecen al público. Ahora vamos a verlo inmediatamente. Ahora, para cuestiones normales, podría ser cualquiera. ¿Por qué no es cualquiera? Les digo cualquiera que tenga confianza, que de alguna manera tenga determinada probidad para la persona que le entregan los bienes. Le está entregando cosas muy importantes. Porque en realidad el tratamiento impositivo es diferente. Si es un fideicomiso común, así es un fideicomiso financiero, que es lo que ahora vamos a analizar. ¿Sí? El fideicomiso común es tributa mucho, tiene mucha carga tributaria. En cambio, el fideicomiso financiero no. ¿Por qué? Porque en general se rige por las normas comunes de cualquier inversión en bonos, acciones, obligaciones negociables, etc. ¿Me comprende? Entonces, como los estados buscan, por todo lo que vimos anteriormente, fomentar este tipo de negocios, digamos, en el mercado financiero, la carga impositiva es infinitamente menor. Entonces, en general lo que nos vamos a encontrar es con este otro tipo que vamos a ver ahora de fideicomiso financiero. ¿Se comprendió? ¿Bien? Perfecto, pero ¿cuál es el que tiene que estar? ¿En qué tipo de fideicomiso el fiduciario tiene que ser una autoridad autorizada por la CNB? En el O el Banco? financiero, en el financiero. Dice los que se ofrecen al público. Ahora vamos a ver qué es eso. Bien. Por último, dice acciones. El fiduciario está legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomisados contra terceros y fiduciarios, contra todos. El juez puede autorizar al fiduciante y al beneficiario fideicomisario a ejercer acciones en sustitución, lo que vimos del derecho romano. Toma esa parte. Bien. Vamos a entrar ahora en quizá la figura más atractiva de todo esto, que es el fideicomiso financiero. ¿Sí? En este caso nos vamos a encontrar con un sistema donde lo que se va a convertir son los bienes fideicomitidos, se van a convertir en títulos, valores que pueden ser negociados en el mercado financiero. ¿Sí? Vamos a repetir un poco la cuestión de los diferentes mercados, ¿no? Nosotros vimos claramente que había un mercado bancario, ya lo analizamos, ¿sí? Después tenemos un mercado monetario, que es donde se compran y venden monedas, en especial pesos, dólar, pero también cualquier moneda del mundo. Ustedes podrían ir y comprar soles peruanos en una casa de cambio. Podrían comprar moneda china, franco suizo, euro, lo que quiera. Hay un mercado de monedas. Todo esto está siempre muy confundido. Decimos, el mercado de la City, el mercado financiero, pero son cosas diferentes que se regulan por normas diferentes. Una cosa son los bancos, otra cosa son las casas de cambio, otra cosa son las agencias
de bolsa, las agencias que negocian otro tipo de productos. Ese tipo de productos se negocian en algo que comúnmente se llama la bolsa de comercio. En general, uno tiene en la imagen un edificio, una sala redonda, un montón de gente gritándose entre sí como loco, moviendo papeles con auriculares. Bueno, ¿qué significa ese lugar? Bueno, ese lugar es un lugar físico donde se encuentran compradores y vendedores de valores que son expresados a través de un título. O sea, yo para vender una acción de YPF no voy con un pedazo de caño de YPF, sino que digo, tengo algo que representa eso. ¿Sí? Es un mercado muy transparente. ¿Por qué? Porque literalmente uno recibe la orden de comprar acciones de YPF y otro, por otro lado, recibe órdenes de vender, entonces se encuentran en ese lugar y felicidad se intercambian los valores. ¿Me comprende? Si el valor está dentro de lo que cada mandante le dio como instrucción, comprarme acciones de YPF a 59 pesos, y el otro dice, bueno, yo la tengo a los 58, pero pueden llegar a un acuerdo, pum, se hace el matching y se venden, ¿sí? Bueno, todo esto tiende a desaparecer, está claro. Hoy todo eso se maneja en forma virtual electrónica, ¿sí? En nuestro país hay dos grandes mercados, un mercado que es el mercado abierto de Buenos Aires, ¿sí? Que en realidad es la bolsa digital, el edificio de la bolsa en forma digital, y después tenemos el Roflex, que es el mercado de la bolsa de Rosario, que es una bolsa muy importante también, ¿sí? En Estados Unidos tenemos la bolsa de Nueva York, tenemos la de Chicago, tenemos determinados lugares donde por el volumen que tienen este tipo de operaciones se han constituido sociedades de bolsa que son privadas, ¿sí? No son estatales, pero tienen una regulación fuerte estatal a través de las comisiones nacionales de valores, la SEC norteamericana en su caso, etc. ¿Se comprendió? ¿Hay qué es lo que se transa, se negocia? Se negocian variados menú de títulos, ¿sí? Básicamente tenemos bonos de los estados, ¿sí? Letras de los estados, obligaciones negociables de las empresas. ¿Qué son las obligaciones negociables? Son como bonos, pero de las empresas, ¿sí? No son acciones, pero es como si uno le estuviera prestando a las empresas le ponen una tasa de interés y dice, bueno, yo a todo lo que me preste le voy a pagar tanto, que en general es un número que está lo suficientemente atractivo para que no vayan a un plazo fijo, pero lo suficientemente abajo para que le salga menos que ir directamente a un banco y pedir un préstamo. ¿Se comprende? Es una manera de financiarse más barato por parte de teóricamente por parte de las empresas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué otra cosa se venden? Acciones. Acciones de las empresas, ya ahí sí, son partes de la propiedad de las empresas. Uno dice, bueno, compra una acción de una empresa, tiene derechos dentro de esa empresa para ir a una asamblea, digamos, pierdan la esperanza de que puedan decir muchas cosas en la asamblea, pero por lo menos van a comer los sanguchitos, no sé, van a participar de algo de esa empresa. Controlan, votan, etc. No van a tener seguramente la mayoría. Pero en esos casos sí, quedan con una porción de esas empresas representada en una acción. Lo otro importante, esas acciones en general no tienen, no es un cartón que diga acá tengo la acción, eso era antes. Hoy por hoy es todo electrónico. Y hay un banco de valores que es el que de alguna manera tiene en las cuentas de cada uno de ustedes que van y compran, etcétera, dicen, bueno, un movimiento en la cuenta de Oriana X que dice compró tantas acciones de YPF, tanto bono del Estado dólar link, etcétera, y le va informando que su cuenta se está moviendo y está comprando, etcétera.
Y si vende lo mismo. ¿Dónde está registrado? ¿En el banco personal de cada uno? Está registrado en 2 lugares, en el banco personal de cada uno, pero también el banco de valores, que se llama, es quien tiene un registro de todas esas operaciones. Entonces usted va a tener, por un lado, la información de su banco y por otro lado, el banco de valores, que obviamente tiene el control de la Comisión Nacional de Valores, que dice, esto es lo que sucedió con su cuenta. Entonces usted puede chequear en su banco y si alguien de alguna manera no manejó bien las cosas. ¿Se comprende? Entonces, todo este mecanismo lo que busca es darle transparencia, seguridad, etcétera, a todos los que se animan a entrar en ese tipo de mercado. ¿Sí? Bien. Lo importante es que ahí lo que vamos a ver son títulos que representan valores. ¿Sí? En esos títulos que representan valores los llamamos el mercado financiero estrictamente. Podríamos decir que el mercado financiero es todo lo que incluya la bolsa, los bancos, la moneda, pero cuando hablamos estrictamente es solo lo que son los títulos valores que se negocian ahí. ¿Sí? Si entendemos esto, esta representación, vamos a ver que ahí nos vamos a encontrar con algunos títulos que se denominan de renta fija. ¿Por qué? Porque cuando se ofrecen se dice, este título va a dar tanto por ciento anual de acá a tal tiempo y se va a pagar cada 3 meses, ¿sí? Eso es renta fija. O sea, sé a cuánto lo compro y sé lo que me van a dar al final del camino. ¿Mm? Pero, en el medio, entre que nacen y se pagan, fluctúan en su valor por diferentes razones. Por ejemplo, porque hay determinadas empresas que son muy demandadas, son muy líquidas. Entonces, tienden a valer un poco más. ¿Sí? Y de golpe hay una crisis generalizada, sabemos de qué estamos hablando nosotros, los que estamos acá, y los valores de todos los títulos se caen. Bueno, en ese caso hay que esperar a que lleguemos al final del camino para que se nos respete esa renta fija. ¿Sí? O sea, en el camino fluctúan, pueden fluctuar mucho, pero esos de renta fija sabemos que cuando terminan se pagan, a menos que haya un defunto. Se pagan. Y después tenemos los de renta variable, que son típicamente las acciones de las empresas. Ahí en ese caso, uno lo compra un valor, pero la empresa de golpe puede encontrar un pozo de petróleo y empieza a subir de valor y bueno, ahí varía. O de golpe el precio de petróleo internacional cae a pedazos, como pasó a principios de este año, y todos los valores de esa empresa van hacia abajo. O sea, es muy variable, muy riesgoso, vamos a llamarlo así. Ese tipo de títulos nos vamos a encontrar en estos lugares. ¿Dudas hasta acá? Los de renta fija suelen ser los bonos, ¿no? De las empresas y el Estado. Suelen ser, perdón. Los bonos y del Estado y de las empresas. Bueno, los bonos son del Estado y las empresas se llaman obligaciones negociables. Este sería un poco la distinción. ¿Esos son los de renta fija? Serían los de renta fija. Porque está estructurado cuánto van a valer, etc. Más allá, no confundirse que fluctúan en el tiempo y podemos cometer un grave error. Si uno compra para tener una ganancia en un periodo más corto, de golpe puede suceder que eso se cayó y bueno. Bien. Otro concepto que me gustaría hablar, que ahora es, bueno, ya vamos a terminar hoy, es el concepto de liquidez e iliquidez. ¿Hablé de esto alguna vez? ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. Porque me está pasando lo mismo que me pasó en la clase de contratos. Hablamos ya de lo que es el concepto de fideicomiso financiero, porque sería. Todavía no empecé. Lo mismo, como que... Todavía no empecé. Todavía no empecé. Bien, vamos a ver si llego. Bueno, concepto de liquidez e iliquidez. ¿Sí? Algo ilíquido es que no lo puedo convertir en dinero o me cuesta mucho convertirlo en dinero contante y sonante. Un bien inmueble es un bien ilíquido por naturaleza. ¿Por qué? Porque de golpe uno dice, tengo una propiedad, varias propiedades,
y resulta que tiene que hacer una inversión, y es una inversión bárbara, ¿sí? Pero no tiene la plata. Entonces capaz que dice, bueno, yo vendo una casa, consigo la plata y hago la inversión. Pero para vender una casa es muy complejo, porque tiene que sacar un título de dominio, ir a un escribano, publicarla, que le pongan el cartel. Si el mercado no se mueve, bueno, vender una casa puede tardar uno mucho tiempo, a menos que esté apurado y que la remate, la deja a muy bajo precio. ¿Me comprende? Entonces un bien, para tener un ejemplo, es un bien muy líquido, ¿sí? Después tenemos un auto. Un auto es un poco más líquido que una casa, pero también es bastante líquido porque hay que ir al registro, hacer los 08, pim pam pum, ¿sí? Después tenemos lo más líquido, es la plata. La plata contante y sonante, tenerla en el bolsillo es extremadamente líquido, ¿sí? El otro día pensaba, algo que les dije acá, tener una cuenta corriente es extremadamente líquido. Sin embargo, hoy por hoy, para poder ir a sacar la plata, usted tiene que llamar y dice, venga dentro de 15 días. ¿Se convirtió en algo ilíquido o no? Cuando uno dice, bueno, quiere hacer una compra de algún bien al contado, ¿no? Y si quiere hacer una transferencia por mucho dinero para comprar un auto, lo mismo. Tiene que sacar turno porque tampoco le dejan transferir todo. O sea que es una situación extraña, pero digamos, en todo ese continuo de líquido y líquido tenemos varias, digamos, de negro a blanco tenemos muchos grises. Por ejemplo, uno puede decir comprar una acción de una empresa, ¿sí? Y a veces es una acción que tiene poca liquidez. ¿Por qué? Porque nadie la estuvo demandando en el último mes. Entonces uno la quiere vender y nadie se la compra y tiene que esperar unos días. Entonces ya no es tan líquido, ¿me comprenden? Bueno, esas particularidades son importantes en un mercado financiero, ¿sí? ¿Para qué se puede utilizar determinado bien? Cuanto más utilización tenga, más liquidez tiene y es más atractivo. El otro día el Estado licitó unos bonos que eran unos bonos, metió 210 mil millones de pesos en esos bonos, es mucha plata. Pero esos bonos tenían algo muy atractivo, que los bancos lo podían utilizar como encaje. Entonces, eso le da mucha liquidez, ¿me comprenden? Bueno, en general, cuando algún particular o el Estado emite un bono, una obligación negociada, intenta darle algún atractivo para que lo vuelva líquido, para que esté permanentemente comprándose y vendiéndose. Uno sabe quién lo compró el primer día, pero después circula hasta que se paga finalmente el bono. Entonces, acá tenemos este concepto de iliquidez y liquidez que es muy importante. ¿Por qué? Porque el fideicomiso financiero va a ser muy útil, ¿para qué? Para convertir bienes ilíquidos en líquidos. ¿Sí? Convertir algo que yo no lo puedo vender rápidamente, que tengo muchos problemas, etcétera, lo meto dentro del fideicomiso y lo convierto en algo líquido. ¿Y a través de qué se hace eso? A través de títulos representativos. Solamente puede emitir títulos representativos, etcétera, alguien autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Bien, entonces vamos son menos 10 ya casi, voy a dar solo el concepto y el viernes vamos a meternos en esto que para mí es muy fascinante, ¿no? Porque dice, definición de fideicomiso financiero. Es el contrato de fideicomiso, lo que vimos, sujeto a las reglas presentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de valores para actuar como fiduciario financiero. No es cualquiera, ¿sí? Y beneficiarios son los titulares de los títulos valores garantizados por los bienes transmitidos. Vamos a dar la primera idea de esto, a ver si Sebastián, que lo vio, a ver si lo entendemos. Una persona tiene bienes extremadamente líquidos, dice, lo cedo a un fideicomiso, obviamente
un banco, una sociedad aprobada para la CNB, esa sociedad emite títulos valores y ya tiene unos títulos que va a la bolsa, los vende y tiene plata. ¿Me comprenden? O sea, convierten rápidamente, relativamente rápidamente, algo ilíquido en algo líquido. ¿Sí? Ustedes me dirán, che, qué fácil es esto. No es tan fácil. Eso tiene un descuento. ¿Está claro? De alguna manera no es gratis esto. El banco, la sociedad, no es que te dice, bueno, sí, ¿cuánto vale el bien? Vale $250.000, lo convertimos en pesos, emitimos títulos, salimos, lo vendemos y te damos esa plata. No. Gran parte le queda dentro del fideicomiso por gasto, por un montón de cosas. O sea, tampoco es sencillo, pero es una gran manera de convertir algo ilíquido en algo líquido. ¿Me comprenden? Ustedes me dirán, bueno, yo no haría eso con mi casa. No, estamos hablando de muchos bienes, de algo, de alguna manera, que vale la pena meterlo en un fideicomiso, ¿no? De algo que tenga volumen. ¿Por qué? Porque yo con eso después, el fiduciario va a emitir, además de títulos representativos de esa deuda, va a emitir otro tipo de certificados y con eso puede obtener nuevos fondos. ¿Sí? Entonces, una vez que eso lo colocan dentro del sistema financiero, si el sistema financiero lo ve atractivo, ¿qué es que lo ve atractivo? Que ese bono le va a pagar un interés por cada peso que puso, que el fideicomiso está bien armado y es lógico que dé ganancia, por lo tanto va a invertir ahí. ¿Sí? Un ejemplo para irnos, para terminar. ¿Sí? Supongamos que nos juntamos los que estamos acá, hay una licitación de una ruta para ir a Mar del Plata, ya está, vamos a ponerle, para ir a Sierra de la Ventana, por suponer, ¿no? Decimos, bueno, hay una licitación para una ruta a Sierra de la Ventana, nos autorizan a poner esas cabinas, contratamos a gente para que cobre el peaje, ¿sí? Y nosotros a cambio tenemos que hacer el asfalto, cortar el pasto, garantizar que haya estaciones de servicio, pim, pam. Bueno, tenemos que garantizar determinadas cosas. Nosotros no tenemos un peso, ¿está? Pudimos conseguir una garantía para presentarnos a la licitación y ganamos, pero no tenemos nada, no podemos ni comprar una cortadora de pasto para cortarlo, para cortar el pasto de los costados, ni pintura para poner las líneas. ¿Sí? Estoy haciendo una cosa muy exagerada, ¿está bien? Bueno, nosotros con la concesión por 10 años de esa ruta, seguramente podríamos llamar a actuarios, expertos, es decir, ¿cuántos circulan por esta ruta? Y por año circulan 100.000 autos. Si lo cobramos 10 pesos por cada uno, entonces empieza a ver cuánto puede naturalmente y por el flujo normal, que eso está todo público, calculado, etc. Si nosotros le hacemos mejor, eso iría, incluso más gente iría por ahí. Incluso podríamos hacer una publicidad para que todos vayan a Sierra de la Ventana, porque se puso buenísimo, porque nieva. No sé, yo fui una sola vez, ni me acuerdo. Pero supongamos que se arma un negocio atractivo para que si iban 100.000 por año, van a ir 200.000 por año. Eso es probable que suceda, ¿sí? Sin un peso, uno va a un banco y le dice, yo tengo la concesión de esta ruta, ¿sí? Tengo que empezar, es un negocio y estoy dispuesto, no tengo nada, no tengo ni un coche pasando todavía, ¿me comprende? Pero está claro que una vez que le pongan la barrera, van a pasar mínimo 100.000 coches por año. Entonces yo vendo toda la recaudación, nosotros, toda la recaudación que no tenemos ni nos imaginamos de los próximos 3 años. ¿Sí? Cedemos todo ese derecho a recaudar a un fideicomiso, a un banco, y le decimos, bueno, présteme la plata para poder poner las líneas, hacer la publicidad, poner los lugares para que la gente pare, cortar el pasto, a ensanchar
las banquinas, etcétera, contra toda la recaudación de los próximos 3 años de algo que todavía no empezó. ¿Me comprenden? Algo extremadamente líquido e imaginario lo convierto en algo líquido. Tengo la plata, empiezo, cortamos el pasto. Está claro que si nos juntamos 3 de los que estamos acá, no nos van a dar eso porque yo concretamente nunca levanté un ladrillo, ¿me entiendes? Tiene que ser una empresa, bueno, un montón de cosas. Esto es un ejercicio imaginario. Pero una empresa con cierta trayectoria, con cierta espalda, conocimiento, bien lo podría hacer. ¿Me comprenden? Convertir una cosa que es un derecho. Con Autopistas del Sol. ¿Cómo? ¿Con Autopistas del Sol? ¿Autopistas del Sol es un fideicomiso financiero? Ha sido un fideicomiso financiero, sí. No quiero aventurarme a decir qué es lo que pasó ahí porque no lo sé, ¿está? Pero en general es un poco así. Se gana la concesión, se consiguen los primeros fondos para que eso sea algo serio. Obviamente cuando una de estas empresas dice, decido ceder toda mi recaudación de acá a 3 años, también es doloroso, porque no es que le van a dar el equivalente a esa recaudación, ¿me comprende? Le van a dar mucha menos dinero, pero de esa manera algo que no tenía lo tiene rápidamente, lo empieza a generar y lo que va a tratar es pagar lo antes posible la deuda para poder achicar la pérdida que va a tener por obtener esos fondos. ¿Se comprende? Lo que quiero magnificar es algo ilíquido se convierte en algo líquido, con mayor o menor costo. Eso lo va a determinar también una tasa de interés. La tasa de interés entre lo que yo puedo esperar ganar en 3 años y la que me estén dando el dinero. La diferencia de eso va a ser traducible en una tasa de interés que va a pagar. Si esa tasa de interés es superior a un préstamo que vaya a un banco por la ventanilla, voy a ir al préstamo. ¿Me comprende? Pues es mucho más sencillo. Ahora, si no es superior, se la va a jugar y va a decir, bueno, voy a tratar de arriesgarme en el negocio. ¿Se entendió este concepto? Y así podemos ver un montón de ejemplos, donde, yo un poco lo planteo a veces, esto es mucho más importante para mí que la mano invisible de Adam Smith, en el sentido, ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, hay una mano invisible que acomoda la oferta y la demanda? Bueno, acá yo no tengo nada y paso a tener plata, ¿me comprende? Una cosa casi difícil de imaginar, pero este tipo de contrato lo permite. Permite, por supuesto, tiene que haber confianza de todos lados. No es que vamos nosotros 3, van a ir empresas ya reconocidas, con un giro, etc. Y que ya han tenido crédito, conocidas en el mercado. Esto no habla ni bien ni mal de todo el mundo, lo que digo es que no va a ser cualquiera. Y va a intentar negociar algo que no tenía, convertirlo en algo líquido que le permita hacer el negocio. ¿Se entendió? ¿Dudas? A ver, acá me pregunta Jaco. Cuando habla de liquidez transformada en liquidez, ¿se refiere con qué? Muy bien. Bueno, acá nos adelantamos. Este mecanismo, con algunas cosas que les voy a contar el viernes, comúnmente se llama titulización o securitización. Estas son las palabras por las cuales se lo conoce, ¿no? Vamos a analizar cómo se da ese procedimiento, alguna definición de ese procedimiento, de tal manera que lo podamos comprender todos. Y después, en la segunda parte, voy a intentar ver cómo esto se transfirió a fondos públicos, que es un poco el objetivo final. Pero me parece que esta parte es lo suficientemente atractiva, ¿no? Para decir, bueno, esto existe, se maneja mucho así de la economía de todos los países. Yo les doy un último ejemplo, ya estamos tardísimos. En México hubo una famosa crisis financiera que pegó en nuestro país también, que nos afectó muchísimo. Se la denominó el efecto tequila en su momento, fines de los 90. Bueno, en esa oportunidad, ¿qué sucedió? México sale rápidamente de su crisis, logra hacer determinadas cosas muy dolorosas, pero sale de la crisis. Ahora, cuando uno miraba el sistema bancario, los depósitos, los préstamos caían y se recuperaron un poquito.
Ahora, uno miraba los fideicomisos, venían por abajo y todo se trasladó al negocio fiduciario. ¿Entiendes? Gran parte. Es como un mecanismo por el cual las empresas, los particulares, los que tienen dinero, esta la vamos a hacer claro, son los que realmente mueven la economía, optan por ese tipo de instrumento que si los tengo más cercanos, los puedo manejar con mayor arbitrio, etc. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Recomendación, lean la parte esta del Código Civil y Comercial, péguenle una revisada, que para mí es muy interesante, Camerini, repito, con el cuidado de que él ya está con otra ley, con la ley anterior, y con los debates de la ley anterior. Sin embargo, hay toda una historia muy reciente de los fondos en Estados Unidos de vivienda, etcétera, que me parece muy interesante como ejemplos de cómo se desarrolló esto en otros países. Bien. ¿Listo? ¿Comentarios? ¿Se entendió? ¿Algún tema que haya quedado? Es difícil, es un tema complejo, pero espero que se haya entendido. Bien. ¿Listo? Nos vemos entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego.